Muy respetable ministerio aquí presente, amada Iglesia del Señor, y a nuestras distinguidas amistades que hoy nos acompañan, deseo que la paz gloriosa de Jesucristo nuestro Señor sea la que se encuentre reposando de una forma abundante en vuestros corazones. A Dios entrego y remito mi gratitud al concederme, amados hermanos, unirme a este regocijo que embarga al Distrito 26, quien a distancia de 48 años de haber sido organizado, hoy nos hallamos uniéndonos a este regocijo y en medio de la celebración de esta fiesta, también uniéndonos en cánticos de alabanza, de adoración, tributando al Dios Todopoderoso la gloria y la alabanza por sus múltiples favores y por sus misericordias prodigadas a nuestro favor, hermanos. Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y hasta la eternidad, cual poeta de Dios que dijo en su momento: viva Jehová y sea bendita mi roca. En el nombre de Jesucristo y encomendado a su favor bendito, amados hermanos, me voy a disponer a entregar algunas razones con respecto a la proposición que ya ha sido anunciada, capítulo 7 del libro del Apocalipsis, y sírvame como marco de referencia el versículo 9 para disertar en torno al asunto que se le ha querido titular en la presencia del Cordero. E invito a la Iglesia, amados hermanos, a ubicar esta escritura, la cual me permito leer, capítulo 7, versículo 9 al versículo 12. Dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesucristo: después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Estar en la presencia del Cordero fue lo que en la visión de Juan el visionario, en la isla de Patmos, cuando le fue concedido de Dios contemplar el glorioso momento de la entrada triunfal de la Iglesia del Señor al sitio maravilloso donde les fue concedido de parte de Dios, y que describe Juan de un momento maravilloso que habrá de suceder y que está presagiado en la palabra de Dios como parte de la profecía, que ésta habrá de cumplirse en el tiempo que Dios tenga de disponer, según los eventos escatológicos que enmarcan su venida a la superficie de la tierra, y por ende la gloriosa traslación de la Iglesia a la presencia del Cordero.
y sirva, amados hermanos, esta porción bíblica para tomar muy en cuenta que lo que representa dentro de los mensajes que la palabra de Dios nos enseña, el que hoy en particular nos ocupa, no es un asunto desconocido para el pueblo de Dios. Y no ha sido desconocido desde la antigüedad para quienes abrazaron con todo su corazón una gloriosa vida al servicio de Dios y que coincidieron, amén de la distancia del tiempo, en un mismo espíritu y en una misma esperanza. Nosotros, amados hermanos, no diferimos y no hallamos en la condición que hoy nos toca vivir algo diferente al respecto. Los que hemos abarcado esta gracia bendita, nos ha movido un sentimiento maravilloso desde el primer día en que creímos en el Señor, y sobre todas las cosas que se han convertido en nuestro anhelo y está fincada como una firme esperanza en el alma de algún día estar en la presencia del Cordero. La iglesia del Señor sostenemos como una verdad que llegará el maravilloso día en que comparezcamos en el glorioso sitio celical, en el maravilloso aposento eterno que Dios nos ha preparado para estar por toda la eternidad con el Señor. Si bien es cierto, nuestra constitución humana, material o física, no nos permite desde luego ver en toda su extensión o plenitud las cosas que conciernen a lo eterno o a lo celestial. Pero ha sido a través de la fe la que nos lleva en nuestro corazón a asegurar y a tomarnos fuerte, trabándonos como una firme ancla del alma, que vendrá un día glorioso, que abandonemos lo terreno para ser depositarios de lo celestial. Que algún día nuestra constitución humana, material, física, tenga de abandonar o dejar lo terreno para poder entonces, amados hermanos, ser sobrevestidos de una constitución glorificada y celestial que nos concederá la dicha y la oportunidad de poder comparecer ante el trono de Dios en la presencia del Cordero Santo. Estar cerca de Dios es lo más maravilloso, amados hermanos. Sentirse cerca de Él es lo más sublime. Describir en toda la extensión de la palabra la sensación y el sentimiento que se puede experimentar en el corazón, amados hermanos, es indescriptible, porque la presencia de Dios todo lo llena, todo lo cubre, todo lo posee. Hablar de la presencia de Dios habla aún en la inspiración de los poetas, quienes dijeron: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de tus manos. Hablar de su formidable presencia, amados hermanos, es traer al recuento del corazón
de lo que hemos abarcado en nuestro ser como una bendición muy maravillosa. Dijo el poeta en el libro de los Salmos: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que volvisteis atrás. Y oh montes, que saltasteis como carneros, y oh collados como corderitos. Porque a la presencia del Dios de Jacob tiembla la tierra. Y aún, dice el poeta, los montes se derritieron como la cera en la presencia del Dios eterno. Sentirse cerca de la presencia de Dios es formidable. Lo que nuestro alcance y percepción humana pudiera tener. Desde la antigüedad, Moisés fue uno de ellos. Tuvo la cercanía, tuvo la bendición de acercarse al Señor. Cuando le fue concedido estar por espacio de 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí, estuvo tan cerca del Señor que todo lo llenó en su vida. Y dice la Biblia que cuando descendió del monte, lo vio el pueblo descender del monte y su rostro resplandecía. Y razón lo había, hermanos. Había estado tan cerca de Dios que lo impregnó de su gloriosa presencia, que cuando éste descendió, ni él mismo Moisés se dio cuenta que cuando el pueblo lo veía, su rostro resplandecía fuertemente, tanto que se vio en la necesidad posteriormente de cubrir su rostro con un velo. Hago mención de estas cosas porque estar cerca de Dios no solamente, amados hermanos, habla en el tiempo actual de tener las seguridades en nuestro ser, que en este bendito camino hemos probado y experimentado muchas cosas. Y creo el altar que tenemos frente a nosotros ha sido escenario de muchos momentos de bendición, de momentos en el que hemos derramado nuestra alma en este altar y que ha descendido la gloriosa y sublime presencia de Dios, lo ha llenado todo en nuestra alma y aún nuestro cuerpo se ha estremecido y ha sentido el toque maravilloso de su presencia. Si así como los montes, así como el Sinaí, cuando descendió en nube espesa el Señor y lo hizo cimbrarse y el monte humeaba, con razón también nuestro corazón se cimbra ante la presencia del Dios omnipotente. Estar cerca de Él, hermanos, es una grata dicha. Cuando hemos estado humillados, encorvados ante su presencia, y que llega el momento en que desciende su Santo Espíritu, allí nuestra alma se goza, nuestro corazón se regocija. Imagínese usted a los discípulos del Señor, a Pedro y a Juan y a Jacobo, cuando en el tiempo de gracia son tomados por el Señor para ir al monte a la oración, y que declara la palabra de Dios que cuando estaba con ellos el Señor, en un espacio de tiempo, en un momento, a Jesús nuestro Señor, al que habían visto y habían andado con Él,
Les toca ahora un momento muy en especial. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Cierto, amados hermanos, lo que dice el siguiente versículo: como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Solamente les fue concedido ver visión, mas no fue en toda la extensión de la palabra la gloria del Señor manifestada ante ellos. Solamente, amados hermanos, fue una muestra de lo sublime y maravilloso que es estar cerca de la presencia del Cordero. Usted y yo lo hemos disfrutado aquí en muchos cultos, hermanos. Sentir que Él está en nosotros y nosotros en Él. Momentos maravillosos cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos las alabanzas, cuando doblamos nuestras rodillas y oramos a Él. Hemos pasado momentos muy sublimes en la presencia del Señor. Pero evidentemente que la condición humana, reitero, no es en sí la que pueda estar en toda su plenitud compareciendo ante el Señor, ante su majestad, ante su gloria. Porque mientras somos peregrinos y advenedizos aquí sobre la superficie de la tierra, vamos en nuestro corazón pensando, ratificando, corroborando, amados hermanos, que solamente estamos de paso, pero que nuestra verdadera aspiración es algún día estar con el Señor en el cielo. Deseamos estar con el Señor, hermanos. Si hay algo que nos motiva a cada amanecer, a cada anochecer, es algún día estar con el Señor en su santa presencia. Si nos ha movido a pensar y a reflexionar que estar en el sitio maravilloso que Él nos ha prometido es indescriptible, hermanos. Los hombres de Dios no pudieron, reitero, a precisión describirlo por lo sublime que es este sitio. Pablo dijo: yo conozco un hombre en Dios que hace 14 años, yo no sé si en el cuerpo, Dios lo sabe, o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue trasladado hasta el tercer cielo y que oyó cosas que el hombre no puede decir. De este tal hombre yo me gloriaré, decía Pablo, porque encontró sublime el momento para su corazón.
Nosotros, amados hermanos, no hemos aún alcanzado en esa expectativa y deseo que tenemos en Dios de algún día penetrar la gloria y volar en las alturas para ser llevados al sitio maravilloso ante la majestad de Dios. Esto habrá de acontecer. Y después de estas cosas, dice Juan, miré y he aquí una grande compañía que ninguno podía contar, de todas naciones, linajes, pueblos y lenguas, que estaban en la presencia del Cordero y estaban vestidos de ropas blancas y traían palmas en sus manos. ¿Ya se vio usted allí, hermano, hermana? ¿Ya nos vimos en ese lugar por los ojos de la fe? Si Dios nos concede, llegará ese momento. Vendrá el momento maravilloso. Juan, cuando vio estas cosas, su corazón se regocijó. Su alma sintió en su ser un momento de muchísima bendición. Le fue concedido en aquel día en el monte de la transfiguración ver ese momento, pero ahora le es concedido a él en lo particular. Capítulo 1 del libro del Apocalipsis, versículo 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Así cual Juan, nosotros deseamos un día estar en la presencia del Cordero. No veremos al Jesús que fue traspasado en la cruz en esa condición, con esa corona de espinas que le colocaron en su frente y su costado traspasado. Veremos a un Cristo lleno de gloria, de poder y magnificencia,
que compareceremos ante Él en ese umbral glorioso de la eternidad, marchando, avanzando hasta comparecer en el altar de los siglos. Y llegaremos allí, y cuando nos coloquemos ante su presencia, cantaremos ante el trono glorioso del Señor el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, justos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Llegará ese día bendito y sublime. Por eso la gente, cuando nos ve que venimos con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con mucha devoción al templo, sí nos han señalado más de una vez como fanáticos. Y muchas veces hemos sido causa de escarnio y de burla en donde nos desenvolvemos, trabajo, familia, vecindario. Pero eso no ha hecho, hermanos, que se marchite en nuestro corazón ese ferviente deseo de ver al Señor. Aunque se levanten burladores cual Pedro, que dijo que vendrían y se burlarían, haciendo alusión de dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde que vuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. No importa, hermanos, que se levanten escépticos, incrédulos, burladores y gente que aún con mentira en su osadía hagan saber que la venida del Señor ya se ha llevado a cabo. Nosotros estamos esperando a un Cristo de gloria que aparecerá con majestad grande y potestad grande, porque el mismo Maestro dijo: si oyereis la voz de helo aquí o helo allá, no salgáis y no creáis, porque el Hijo del Hombre no vendrá así como el relámpago, que relampagueando del oriente se muestra hacia el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así como la higuera, cuando viereis que su rama se enternece, así sabed que está cercano a las puertas. Cuando todas estas cosas os acontecieren, he aquí el firmamento se abrirá para dar paso a la llegada de nuestro Jesús, de nuestro Cristo, que vendrá en las nubes.